va a ser una tarea, mi tarea va a ser la del triple salto mortal imposible. Porque será imposible superar a Enrique, a Teresa y a Matilde. Me voy a despegar de la intención y dejaré fluir. Bueno, ¿cómo nacemos? Este es el concepto con el cual nos educaron. ¿No? Nacemos con una serie de piezas, que son las moléculas, ¿no? Las proteínas, etc. Y si alguna se estropea por el camino de la vida, es muy fácil. Se cambian y se acabó. Bueno, en algunos casos funciona. Por ejemplo, me he dedicado al trasplante cardíaco durante 15 años y funciona. Funciona. Yo no voy a negar esta medicina porque me encanta. Pero resulta que no son piezas fijas. Que es que el cuerpo constantemente se renueva. Y esto es un concepto muy importante. Es que la proliferación de las células es increíble. Desde la médula ósea hasta la epidermis, el útero, ¿no? Cerebro, los nervios periféricos. Resulta que yo sin querer, con mis colaboradores y ayudado por el grupo de medicina nuclear de San Pau, pues fuimos los primeros en descubrir que las neuronas se pueden regenerar. Concepto insólito hace unos cuantos años, ¿no? Después del trasplante, cuando arrancas todos los nervios de un corazón, al cabo de unos años ya tienes los nervios colocados otra vez. O sea que es una gran esperanza, ¿no? Todo se renueva. 10 millones de células por segundo se renuevan. Es una cantidad brutal. Bueno, la renovación tiene que estar en equilibrio con la destrucción de células silenciosa, que es la apoptosis, la muerte celular programada. Y de alguna forma, pues montamos con dos colaboradores que son los que sabían. Yo soy un clínico que no sé nada, y ellos sabían de biología celular y molecular, que es Dani Sanchís y Joan Comella. Montamos un grupo para ver cómo las instrucciones de fuera de la célula llegan por un camino súper complejo hacia el núcleo y al ADN. Todo el mundo tremendamente difícil de entender. Papel de los genes. Yo se lo he preguntado, ¿quién da las órdenes primeras de todo esto? Bueno, y la impresión es que los genes, siempre hay un gen regulador, ¿no? Un gen que regula y otro que regula, ¿no? Y al final de la cadena dices, bueno, ¿quién es el primero que decide, no? Y no se sabe. De hecho, el proyecto del genoma humano nació con la hipótesis que los genes defectuosos crean las enfermedades. A mí me dijeron en la facultad hace 35 años, cuando sepan los genes, todos, sabremos cómo funcionan las enfermedades y los podremos corregir. Bueno, y por eso nace el proyecto del genoma humano. La hipótesis es que los genes defectuosos generan las enfermedades, hay un gen defectuoso para cada característica de cada enfermedad, por ejemplo, los ojos azules, todo el mundo está de acuerdo, y el carácter, la homosexualidad, la depresión, la diabetes o el cáncer. Y aquí en esta idea implícita hay un determinismo genético. De hecho, en esta perspectiva, nosotros somos víctimas de nuestra biología. Y los genes mandan sobre nuestra salud y nos dicen no solo cómo somos, sino cómo seremos. Bueno, inicialmente el proyecto Genoma Humano pues, quería identificar 140.000 genes, que son 100.000 genes formadores de proteínas y 40.000 genes reguladores.
la solución era que había un gen por proteína y resulta que el resultado fue decepcionante desde este punto de vista. Las expectativas eran 140.000 genes, solo hay 23.688. Entonces, aquí había el problema de interpretar qué es lo que ocurre con todo esto. Y ahí estamos. De hecho, el determinismo genético no se ha demostrado. La mayoría de enfermedades que tenemos, 95%, no tiene una base genética. Y se desconoce por qué aparece. La promesa del conocimiento de los genes defectuosos y su reparación aportaría soluciones no se concretaron. Y cada vez está más claro que es la epigenética la que entra en acción. ¿Qué es la epigenética? La epigenética se relaciona con el ambiente, la dieta, el ejercicio, el estilo de vida, los traumas psicológicos. Y la epigenética regula la actividad genética que aún no sabemos cómo funciona a través de pequeñas moléculas que se llaman microRNAs, que se pueden detectar y que permite que el gen o los genes que hacen todas las proteínas variadísimas se expresen o no y cómo se expresan. Y hay una cosa curiosísima, que es que hay cambios epigenéticos después de modificaciones ambientales que se pueden transmitir a otras generaciones sin modificaciones de los genes establecidos. O sea, si tu abuelo ha sufrido una guerra y sus consecuencias, tiene una serie de pequeñas moléculas alrededor de los genes, que son los epigenes, microRNA, que te pueden afectar a ti que no has pasado la guerra, unas cuantas generaciones después. Y esto abre un abanico de posibilidades impresionante terapéuticamente. Bueno, de hace unos años hay muchos artículos de la epigenética, porque además el microRNA se puede detectar en el laboratorio con facilidad. Uno de los más destacados es uno que está coordinado por Manel Esteve, que está en el Hospital de Bellvitge, que publicó en una revista muy importante que es esta, National Academy of Science, sobre 40 casos de gemelos idénticos genéticamente y los cambios genéticos que sufren durante la vida. Y si están, cada uno tiene su proyecto de vida y en función de la edad, pues las genes se van cambiando. Las funciones en función de las características en función del tipo de vida. Por tanto, esto empieza a encajar con todo esto que decíamos, ¿no? Que uno crea su propia realidad, pero también los genes. Sin saberlo, estamos activando o desactivando genes. Más profundamente, no sabemos dónde están las instrucciones primeras de todo el desarrollo embrionario, crecimiento de los tejidos, renovación, reparación, adaptación, en general la dirección del proyecto, en general no lo sabemos, y la coordinación de todas sus partes, esto no lo sabemos. Y cada vez está más claro que la información del funcionamiento del cuerpo no reside en los genes. ¿Y si no están los genes, dónde está? Pues en el campo. Y hoy voy a hablar del campo. Campo magnético, campo cuántico, campo fotónico, lo que sea. ¿El campo? ¿Qué es el campo? El campo es esto. Hay los que sois maestros, pues hay unos experimentos, ¿no? Que se hace pues pronto de un imán, pones un papel encima del imán y entonces distribuís un poco de hierro y el hierro se distribuye de esta forma, no aleatoria, sino de acuerdo con unas líneas de fuerza. Esto es el campo. El campo es invisible, pero determina la forma a lo largo de líneas de fuerza de naturaleza polar. Y la información del campo permite, en un contexto de renovación dinámica
y permanente de las piezas, como hemos visto, no perder la estructura y las funciones. Esto es lo que da coherencia a todo el sistema. Este hombre se pasó 40 años de su vida, es Harold Saxton Burr, departamento de anatomía, Universidad de Yale, importante. Y este hombre se pasó 40 años de su vida midiendo campos. Y este libro que adquirí en Amazon de segunda mano hace poco, Los patrones eléctricos de la vida, me sorprendió. ¿Qué dice este hombre? Que todos los seres vivos, desde los humanos a los ratones, desde los árboles a las semillas, están moldeados y controlados por campos electromagnéticos. Él los denominó L-fields, campos de vida, life. Y los campos magnéticos de la vida es que desde la misma forma que un cocinero sabe la forma que va a tomar una gelatina por la estructura del recipiente, Saxton Burr observó que el campo magnético ya está establecido previa a la adquisición de la forma y que la modificación del campo magnético se acompaña de cambios de ella. Estamos hablando de moldes energéticos. Concepto muy importante. El campo magnético no es un subproducto de los procesos biológicos. Es que es lo primero. Es lo primero que aparece. Y el campo magnético aporta esta matriz energética que moldea todo lo que crece, a pesar de este recambio constante de células. Y es lo que permite que yo, dentro de un par o tres de meses, vea a Julia y diga, ah, es Julia, pero Julia ya es totalmente nueva. ¿Se entiende este concepto? Este hombre utilizó un voltímetro para medir los cambios eléctricos, una matriz energética, y lo hizo en todo, en huevos, en embriones, en anfibios, salamandras, semillas, árboles. En humanos detectó la ovulación que hacían las mujeres solo por los cambios del campo eléctrico, la cicatrización de heridas, el cáncer, aspectos de comportamiento o alteraciones psiquiátricas. Él lo medía todo. Y en todo obtuvo resultados sorprendentes. Lo más sorprendente es que lo primero que aparece en el campo, en una semilla, por ejemplo, que aún no se ha desplegado, es una polaridad. Luego aparece toda la matriz energética y luego el cuerpo físico. Y en el crecimiento, adaptación, renovación, degeneración, reparación del cuerpo físico, todo esto se adapta a la matriz energética, al molde. Lo primero que aparece es la polaridad, que aporta al campo dos cosas, un eje y después una orientación, de aquí a aquí. Esto es lo primero que aparece en la vida. ¿Cómo aparece la polaridad? Dos posibilidades, espontáneamente. Nadie sabe por qué. Es un gran misterio. ¿Cómo es que de golpe aparece una polaridad en una semilla? O en un feto, o en un huevo de salamandra. O bien por estímulos asimétricos, que se llama. Pinchas por aquí y induces cambios. Y aquí en la literatura médica pues hay la polaridad celular, la polaridad de las hojas, la polaridad neuronal, la polaridad de la migración celular, la epitelial, cómo se coordina la polaridad. Es decir, es todo un mundo en el cual hablamos de una cosa que no sabemos por qué ha aparecido, pero las directrices energéticas son estas. Son las directrices del molde. Bueno, el campo es lo primero y determina la forma y la función. Aquí tenéis una rosa.
lo primero que aparece en la rosa es una polaridad. Luego el campo, y luego, esto los intuitivos ya lo saben, ven la matriz energética de la rosa desplegada antes de que la rosa crezca orgánicamente. Este es el concepto. ¿De acuerdo? Esto ya hace muchos años que se sabe. Otra cosa es qué hacer con esto. En el campo hay la reparación y la renovación de los tejidos. Por ejemplo, en cardiología te enseñan el primer día lo que es la corriente de lesión. La corriente de lesión la descubrió este hombre, Robert Becker, que está bien a punto de dar el premio Nobel. En este libro, hay un libro fantástico, no traducido, que es El cuerpo eléctrico, y donde explica que en la reparación y renovación de tejidos el campo es lo que cuenta. Este, por ejemplo, es un electrocardiograma. Si vais a urgencias y vas a hacer un electrocardiograma y con este patrón, ves estos múltiplos, estas montañitas de aquí, os dirán que tenéis un infarto de miocardio inferior, agudo. O sea, mejor que no tenemos. Por tanto, es el diagnóstico biomagnético. Se llama corriente de lesión y es un campo magnético. ¿De acuerdo? Entonces, este hombre, Becker, un traumatólogo que por las tardes jugaba a hacer ciencia y a ser curioso, pues cogió salamandras. Las salamandras tienen una característica, que les cortas una pierna y te sale una pierna a cabo de 20 días perfecta, con los nervios, la vascularización, los músculos, todo, increíble, ¿no? Una capacidad de regenerar impresionante. Cuando se corta la pierna de una salamandra, pues los tejidos que son negativos, menos 10 milivolts, pasan a ser positivos. O sea, hay un aumento del voltaje, que es lo que vimos en el programa, aquel montículo. Y después, con el tiempo, resulta que cruza la línea de cero y hace un rebote a la negatividad. Y al cabo de 20 días, coincidiendo con la reparación de la pierna, del brazo, de las 4 extremidades, pues esto se normaliza. Esto lo describió y dijo, los campos magnéticos, la información de los campos magnéticos se conduce a las fibras que están alrededor de las neuronas, ¿no? Aquí tenéis una neurona que va desde la cabeza hacia el brazo, y aquí ahí tienes la neurona esta, y está rodeada de un tejido nervioso primitivo, que son las células de Schwann, que era lo primero que había antes que hubiese neuronas, ¿no? Y por ahí se cuela la información del campo magnético. O sea, el campo aporta la información para la reparación de tejidos a través de una corriente de lesión que se conduce por las células de Schwann dispuestas alrededor de las neuronas. Pero ¿qué tiene que ver los campos magnéticos con la electricidad? Pues esto se descubrió con la ley de Faraday. Faraday dijo, el campo magnético, la información que hay, se puede pasar a un tejido orgánico. ¿De acuerdo? Este hombre lo que hizo fue pasar, un experimento muy ingenioso, pasar este imán por este círculo. ¿Ves este círculo? Este círculo era de un cable, y entonces iba a un circuito, y aquí había un voltímetro, ¿no? Y cada vez que movía el imán, ¿no?, y lo atravesaba este círculo, pues la aguja se movía. Por tanto, él demostró que el campo magnético produce electricidad y comparte información. Y fijaros que había otro concepto que él nos desarrolló, pero luego más tarde sí,
que es que si tú en vez de tener una sola arandela, ¿no? Un solo anillo, pues pones muchos anillos, lo que creas es una bobina. Y la bobina se utiliza en los transformadores para crear e intensificar los campos magnéticos. Cuanto más vueltas de cable, más capacidad de detección del campo magnético. Un campo muy discreto se puede amplificar gracias a la disposición de bobinas. Bueno, pero ¿qué tiene que ver con el cuerpo esto? Resulta que mucho, porque todos los tejidos del cuerpo, todos, tienen una disposición celular en batería, en el que se llama array, que permiten la captación y amplificación de los campos magnéticos. Todos. Y ahí tenéis pues, la actina miosina del músculo, el ADN mismo, todo el colágeno, la mielina, los conos y las de la retina, los microtúbulos en los cilios, todo. Todo está organizado para captar. Captar una señal. ¿De acuerdo? O sea, después de leer todo esto, pienso, somos más descodificadores de señales que nada más. No como un televisor o como un móvil, ¿no? Estamos preparados, el cuerpo está diseñado para captar y amplificar campos. El ADN también. El ADN, pues ya se estableció en el año 75 que las moléculas son antenas que reciben y emiten. Y el ADN también. Hay varios artículos muy sólidos de que el ADN funciona como esto, como una antena, ¿no? Por tanto, no tiene que estar al lado, no es por contacto, sin por el ADN, sino por el campo. Y hace las proteínas que tiene que hacer. Y con quien las mande. Hay una relación dinámica entre los campos magnéticos y los tejidos. Campo magnético y fibras nerviosas de alguna forma se comparten. Y cuando se repara, por ejemplo, el infarto de agudo de miocardio, la reparación del infarto de agudo de miocardio está basada en los campos. Nosotros ya sabemos, si vemos esto, un residente de cardiología ve esto, infarto agudo de miocardio, ya sabe que después, en los próximos días, habrá una reducción de este lomo, este pequeño lomo, se va reduciendo en las primeras horas, días y semanas. O sea que los cambios del campo interaccionan con los tejidos que están siendo reparados. Hay una retroalimentación, hay un feedback. Y dicen, ya basta, ya está reparado esto. Y vuelve todo a la normalidad. Como en las salamandras, como en el infarto de miocardio. Bueno, fue Becker que dice, bueno, si alguien se opera, ¿quién cierra? El cirujano ya sabe que él no es. El cirujano aproxima los bordes, ¿no? Pero ¿quién cierra? Es la naturaleza. ¿Cómo? Complicadísimo. Hay miles de estudios de cómo los fibroblastos, las células de proliferación de células madre, cómo ocurre. Pero al cabo de una semana ya tenemos la herida resuelta. Increíble, ¿no? O bien los huesos. Se nos rompe un hueso. Pues resulta que Becker fue el que dijo, estos son campos magnéticos. Estos campos magnéticos, en función de características piezoeléctricas del hueso, convocan a osteoblastos que forman hueso o a osteoclastos que los absorben y te dejan un hueso limpito y moldeado perfectamente bien por campos. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y los campos de qué están formados? Pues los campos están formados por ondas. Y este es el otro tema, el segundo tema de esta jornada, ¿no? Y es que la realidad que no se ve son ondas.
ondas hay un espectro electromagnético tremendo y cada átomo, cada molécula, cada tejido, cada persona tiene sus ondas, su vibración específica. Se denomina también la firma electrónica. Y por esta espectroscopía esto se puede determinar. Mi padre era un químico famoso y pues un día de pequeñito me enseñó, ya sé lo que es esto que he descubierto, un radical libre inerte. Y me enseñó esta curva. Claro, el primer aparato de espectroscopía del país lo tuvo él en los años 60. Ya sabía qué producto era este. La firma electrónica específica de cada producto. Y en el cuerpo hay muchos campos, hay células, tejidos, órganos, cada uno tiene su campo. Los más característicos son el electrocardiograma, el electroencefalograma, ¿no? Y de hecho, pero cada tejido pues tiene su campo. Aquí el corazón es el campo más potente. En inducción en unidades Tesla, aquí tenemos el corazón, los ojos tienen un campo magnético brutal. Hay gente que ya sabe que la están mirando, ¿no? Porque alguien me está mirando. Pero el campo magnético, la fuerza que tiene el campo magnético de los ojos, seguro que alguien de vosotros lo ha experimentado, ¿no? Entonces, la sumatoria de todos los campos magnéticos, de las células, de los tejidos, de los órganos, forman un entramado energético muy complejo, que es el biocampo. Se llama biocampo ahora, pero antes se llamaba el aura. Pero no queda ahí. Si lo dices en inglés, el biofield aún quedas mejor. Pero el hecho es este, ¿no? Que está alrededor nuestro hay pues, un campo magnético de energías sutiles, ¿no? A los cuales se han referido los ponentes previos, ¿no? Y de hecho las ondas constituyen la realidad invisible. Y este hombre, Louis de Broglie, premio Nobel de Física cuando era muy jovencito, dijo esto: es que todos son ondas. Es que esta mesa, por dura que sea, son ondas compactadas. Él fue uno de los padres de la mecánica cuántica. Las ondas, que son información. Por ejemplo, si en un lago caen diversos objetos en el lago, crean diversas ondas. Y estas ondas interaccionan entre ellas. Y entonces crean un patrón curiosísimo, que es esto, que se llama patrón de interferencia. El patrón de interferencia es que todas las ondas de golpe se han sumado, se han restado, se han anulado entre ellas, pero queda este patrón. ¿Y cómo se guardan estos patrones de interferencia de las ondas de fuera? Pues por holografía. Es una reconstrucción que hacemos nosotros, holografía. Y ahora os diré de alguna forma, en una diapositiva, cómo funciona la holografía, ¿no? Aquí tienes ondas de luz. Ondas de luz, que es un láser, es una onda coherente y se llama. Aquí tienes un punto, ¿no? Y en un punto, pues, las ondas de luz golpean este punto y crean, pues, unas olas de vuelta. Y aquí hay un cierto patrón de interferencia, ¿no? Y la luz reflejada con la luz entrante. Si tienes, por ejemplo, una manzana, pues estas ondas de luz impactan no solamente a un punto, sino a un número infinito de puntos que crean este patrón de interferencia muy complejo, ¿no? Son los frentes de onda que se han reflejado. Y hubo un genio, que es Dennis Gabor, que era un ingeniero, se le ocurrió hacer una cosa. De este haz de luz, dijo, lo voy a dividir en dos. La parte superior del haz golpeará al objeto que quiero estudiar, la manzana, por ejemplo, y la parte inferior la voy a dejar pasar y la voy a reflejar simplemente en un espejo. Y la sumatoria de los reflejos del objeto y los reflejos del espejo, pues los voy a grabar en una película fotográfica bidimensional.
que consiguió era una imagen holográfica de este tipo, que es un patrón de interferencia. Bueno, este patrón de interferencia pues le valió a este hombre, a Denis Gabor, el premio Nobel de Medicina. Es la primera vez que algún ingeniero se gana a los físicos y consigue el Nobel de Física por la holografía. Esta es la publicación fundamental en la revista Science del año 72, ¿no? O sea, toda la información del objeto, toda, es decir, todas son 3 dimensiones, y están en un papel de 2 dimensiones. Y solo lo que tienes que hacer es iluminarlo con un láser. Este es el patrón de interferencia iluminado, lo iluminamos, ¿vale? Y tiene la información precisa de todo, en 3 dimensiones. Y habéis visto hologramas, ¿no? Podéis dar la vuelta, os podéis meter en él, y está toda la información allí. De una iluminación que ha sido solo por una cara. Y cuando la placa fotográfica se ilumina, se crea esta imagen virtual con todo el objeto. Y lo curioso, hay una segunda característica de la holografía, es que si tú coges un fragmento de esta imagen y lo analizas, tiene la misma información, idéntica. Y vuelves a coger un fragmento de esta imagen y te sale lo mismo. Siempre te sale lo mismo. Siempre el mismo patrón y la misma información. ¿De acuerdo? Y por esto se habla del carácter, hoy hemos hablado aquí, del carácter fractal de la naturaleza, que son fenómenos repetitivos. Patrones repetitivos. Bueno, ¿qué información hay en el biocampo? Bueno, pues casi todo. Casi todo. La visión es holográfica. Los estímulos sensoriales como el oído, el tacto, el gusto y los olores. La memoria. La memoria durante muchos años se buscó en el cerebro. No está en el cerebro, está afuera. El reconocimiento de las caras y las formas. Y la memoria fotográfica. Todo esto está afuera. Más información. Los pensamientos. Cuando pensamos una cosa, este pensamiento que son ondas, está en el alrededor nuestro. Y alguien de fuera, con capacidad de reconocimiento de las ondas y reconstrucción holográfica, puede saber lo que pensamos. Por tanto, cuidado que los pensamientos no son privados. Porque esta información llega. Ya sabes, ahora veremos por dónde llega esta información. La personalidad. La personalidad que tiene que ver con él. Pues resulta que yo, dedicándome al trasplante cardíaco, se me coló un concepto importante, que es que después del trasplante el receptor adquiere características de la personalidad del donante. ¿De acuerdo? Está bien publicado, está bien estudiado, hay un libro magnífico inicial de una bailarina que es justo en la Universidad de Yale, fue la que se trasplantó el corazón pulmón y luego reclamó al cabo de unas cuantas horas pues beber cerveza, ir en moto y comerse los nuggets del McDonald's, que es exactamente lo que ocurría con el donante, pobre que se volvió a accidente y le encontraron los nuggets de McDonald's en el bolsillo. Esto está en un libro que está prologado por un cirujano que lo operó. Esto es verdad. Un libro impresionante que te plantea pues qué es la personalidad. Porque estas personas pueden vivir con 2 personalidades a la vez. Emociones. Las emociones están fuera. Y esto lo sabemos porque los maestros cuando están cabreados pues ya saben que aquel día justamente, incluso antes de entrar en clase, la clase ya no está bien, ¿no? Hay muchos maestros que ya sabéis de qué va esto, ¿no? Y los
están tranquilos y la clase va como una seda. O sea, todo está en el campo. O sea, sabemos cómo se almacena la información, ya lo sabemos. Son ondas y en forma de patrones de interferencia en un formato holográfico. Esto está claro. Está siendo publicado y si no lo entendemos más es que tenemos que hacer más conciencia, estudiar más, ¿no? Pero el tema es dónde se almacena la información esta. Pues resulta que este hombre fue un segundo premio Nobel, una persona, pues Heisenberg, y uno de los padres de la física cuántica, que dijo: el campo cuántico, las partículas de las ondas de la materia, pues es el que deposita toda esta información. El campo cuántico es una cosa que es muy difícil de entender, pero básicamente son partículas subatómicas que están por todos sitios. Ahora veremos dónde están. Entonces, la comunicación y el almacenamiento de la información en el ámbito cuántico es independiente del espacio y del tiempo. Es igual lo que la conversación o el pensamiento que hay de una persona. Está ahí siempre. Y esto se llama no local. Entonces Heisenberg dijo que la comunicación instantánea de todos los componentes del campo, que es un campo, todo el universo, es la característica del universo cuántico. O sea, cuando hablamos, como hablaba Matilde, ¿no?, de esta sensación de unidad, ¿qué es esto, Matilde? ¿Qué conectas con el campo? Es tu esencia. Muy bien publicado todo esto, el universo no local, la comunicación instantánea de todos los componentes del campo. Entonces, ¿cuál es el sustrato del campo? Pues lo que se llama el campo punto cero. ¿Qué es el campo punto cero? Bueno, pues en la mecánica cuántica el vacío no existe. Este es un concepto importante. El vacío no existe. Las partículas subatómicas están constantemente apareciendo y desapareciendo en fracciones de 10 a la menos 23 segundos, o sea, instantáneamente. Es un mar de partículas siempre en movimiento. Y hay una fluctuación constante de este campo y de energía. El campo está ahí, no se ve, pero está ahí y está lleno de energía. Alguien dijo que en un metro cúbico de espacio, pues hay energía suficiente como para hervir todos los océanos del mundo. O sea, la cantidad de energía es brutal en el universo y aún no se sabe qué es. Este mar subatómico es el responsable de esta gran cantidad de energía en el universo, llamado campo punto cero. ¿De qué viene el nombre? Pues el nombre viene de que las fluctuaciones estas del campo se detectan una temperatura de cero absoluto, o sea, menos de 173 grados Celsius. Cuando aparentemente nada se mueve, pues no. Hay una fluctuación tremenda del universo, aunque esté congelado. Entonces, de forma similar a las olas del mar o del lago, las ondas a nivel subatómico se representan como oscilaciones periódicas que se mueven a través del medio. Es un mar subatómico y ocurren cosas energéticas, ¿no?, que hacen que se propaguen ondas. Y el campo punto cero es el responsable de la estabilidad del átomo de hidrógeno. Por tanto, es donde los electrones sacan la energía para seguir circulando y que no se colapsen a la segunda vuelta. Por tanto, campo punto cero es responsable de toda la materia, y esto está bien publicado en el año 87, y bueno, algún día alguien utilizará este campo punto cero para sacar la energía gratis, como
nuestro Tesla en su día, ¿no? Y no le faltaba razón. Por tanto, la información holográfica en un espacio cuántico, hay un campo punto cero instantáneamente interconectado, no local, y ahí lo tenemos, y ahí estamos nosotros. Ahí estamos con nuestro biocampo, que nuestro biocampo no está desconectado de todo el universo, está conectado. Otra cosa es la sensación de separabilidad que estos días, pues, hoy, estos días se ha hablado, ¿no? Por tanto, resumen, antes de entrar en tercera parte las piezas orgánicas del cuerpo se recambian naturalmente. Los cambios electromagnéticos son previos a la forma y la función y las determinan. Las instrucciones del crecimiento, adaptación, renovación y reparación están en el campo. Los patrones del campo tienen un carácter polar de circuito. La genética, los genes establecidos, y la epigenética, los estímulos ambientales, recogen la información del campo para el recambio de las piezas orgánicas. La información del biocampo, la memoria, emociones, personalidad, especies de vida, son ondas en un formato holográfico. Y la información, esto del biocampo, se almacena en el universo cuántico, no local, en el campo punto cero, instantáneamente comunicado. ¿De acuerdo? Más o menos. Yo ya sé, a mí me ha costado 10 años de entender esto. Si no entendéis en 5 minutos o 10 minutos, me saco lo que no tengo. Pero bueno, tendréis las referencias aquí para seguir leyendo, etc. Entonces, tercer elemento del tema es la conciencia. Resulta que la conciencia dinamiza el campo. Solo la conciencia. Claro, peludo esto, ¿no? Porque cuando Matilde y yo estudiamos en la facultad, ¿qué nos decía de la conciencia? De las energías. Bueno, había 4 energías nada más, ¿no? Que es la energía, la gravedad, el nuclear débil, la fuerza, el magnetismo, etc., ¿no? Pero la conciencia, ¿dónde estaba? Muy fácil. La conciencia es el resultado de que los átomos, las moléculas, tejidos, órganos, cerebro, la conciencia es una actividad, un subproducto de la actividad cerebral, ¿no? Esto es lo que nos he explicado. Pero resulta que los físicos cuánticos dicen que ni hablar, que esto va al revés. Que primero la conciencia y luego va todo detrás. Difícil de entender también, no me digáis. Y este hombre, pues es el que científicamente dio la clave de lo que se llama la física de la conciencia, la física de la intención, que es Bill Tiller. Vive, debe tener 80, 90 años, en California creo que vive. Y entonces, pues con la conciencia, pues era capaz de modificar el pH del agua, la actividad enzimática, la actividad de la adenosíntesis fosfatasa, o la aceleración de la maduración de la larva de la mosca de la fruta. Solo con la conciencia. Ponía gente a pensar, captaba las señales, las enviaba con disqueta al otro lado de Estados Unidos y pasaban cosas. Y esto está escrito en 2 libros, no, más 3 libros, increíbles, que son científicos, y de los cuales yo aproximadamente puedo entender aproximadamente un 10% del libro, porque el resto es física pura. Entonces necesito un físico de cabecera, que es lo único que me ha agenciado para entender un poco más estos temas, ¿no? Es que es muy complicado. El término energía sutil es de él. Al menos él ha demostrado que funciona, que no es una intelequia. Es una cosa que funciona y que además mueve la materia. ¿De acuerdo? Bueno, dinámica cuántica entre la mente y el cerebro. Otro principio cuántico, la complementariedad de Heisenberg. Pues resulta, tal como describió este hombre y también de Broglie, todo
es la luz, toda la materia es onda y frecuencia a la vez. Que fueron los primeros descubrimientos de la física cuántica, ¿no? ¿Cómo se pasa de una onda a una partícula? O predominantemente de una onda a una partícula. La partícula ya la puedes medir, ¿no? Y hay una dirección, y la puedes cuantificar. Pero la onda no. Pues por la observación, por la conciencia. O sea, de alguna forma, lo que decían los físicos ya de entrada, los padres, todos los padres de la física decían que la conciencia es fundamental para que haya partículas que se vean, se puedan medir. Pasan de la onda indeterminada a una partícula ya medible. ¿De acuerdo? ¿Cómo funciona todo esto? Pues mira, por ejemplo, ahora en este momento nosotros con nuestra mente podemos imaginarnos lo que nos dé la gana. Infinidad de posibilidades de imaginarnos cualquier situación. Esto no se puede medir. ¿Se entiende, no? Está como posibilidad, pero no se puede concretar. O sea, hay infinitas posibilidades de pensamientos y un estado de onda es indeterminado. Son pensamientos que aún no han aparecido. ¿De acuerdo? O sea, esto está en estado de onda. Y resulta que nuestra conciencia escoge un pensamiento. En el momento que nuestra conciencia escoge un pensamiento, ya al cerebro ya le indica una realidad. Hay un estado de partícula, ya es materia, ya se ha concretado. ¿De acuerdo? Es el símil de la mente como cámara y el cerebro proyecta. Con la pantalla se proyecta y esto se puede detectar como con resonancia magnética funcional, que es impresionante. Tú no piensas nada y te meten en un trasto de estos de resonancia magnética y no hay ninguna actividad. Y te dices, ahora piensa tal cosa. Y ¡pum! Aparece un área que se ilumina. Allí ya hay materia orgánica, ya hay moléculas, ya hay metabolismo, donde no había nada antes de escoger el pensamiento. O sea, esto es física cuántica en acción. Gracias a la tecnológicamente a la resonancia magnética funcional. Ha sido la conciencia, por tanto, la que ha escogido. Y de hecho, ya sabemos que la elección de nuestros pensamientos crea nuestra realidad. Aquí hay psicólogos ilustres que te dirán que en función de lo que pienses, pues tu cuerpo va a vivir de una forma o de otra, ¿no? La biología de la tranquilidad o la biología de la angustia. Depende de lo que escojas pensar. Ahora, lo que escojas pensar, hay una región del cerebro que es la amígdala, que se activa en situaciones de percepción y amenaza. Y en la activación de la amígdala también se puede detectar por resonancia magnética funcional. Aquí están estas dos iluminaciones son la amígdala. Aquí está la publicación de hace unos años, relativamente, sobre la activación de la amígdala en situaciones de amenaza. Y es que resulta que todo lo que empieza por la conciencia ha ido para la amígdala, la conciencia te ha quedado un campo y la amígdala pone en estado de alerta estos acontecimientos. ¿Y en función de qué? Pues en dos cosas importantes: los significados y las creencias. Y ahí ya estamos ya en terreno de psicológico. ¿Qué significa para una madre tener un hijo homosexual? Puede ser distinto. O determinadas creencias. Y ahí está todo el mundo psicológico que puede ayudar a que la amígdala no se active. Trabajo muy potente, pero hay que hacerlo, porque si no, ¿qué pasa? Pues que esto es una cascada. Y después de la amígdala viene la activación neurohormonal.
pues la renina, angiotensina-aldosterona, que aumenta la presión arterial, la estimulación adrenérgica, la adrenalina va corriendo tremendo, tienes palpitaciones y taquicardias y arritmias, el eje corticotropo y cortisol y te deja insomne y con azúcar alto y colesterol. O sea, fijaros que todo lo que he empezado por una sutileza de escoger un pensamiento, la has liado. Políticamente hipertenso, azúcar alto, etc. Y esto, bueno, los que reflexionan sobre su propia vida, pues ya lo saben, ¿no? Cuando me jubile, pues todo esto lo podré arreglar. Están pendientes de pasar a limpio el borrador, ¿no? Bueno, también el sistema nervioso simpático. Claro, normalmente nosotros tenemos dos sistemas nerviosos autónomos. El simpático y el parasimpático, ¿no? Simpático de agresión, de expansión, parasimpático de regimiento y de freno, ¿no? Acelerador y freno, ¿se entiende esto? Bueno, pues resulta que la gente que tiene una amígdala cascadísima, pues lo que tiene es una constante aceleración. Es que no para, ni de día ni de noche. ¿De acuerdo? Y así unos cuantos años, pues claro, tener el sistema nervioso simpático acelerado todo el día y toda la noche, al final, ¿qué pasa? Que energéticamente es un desastre. Es que no puedo más, es que me levanto y parece que no haya dormido, no haya descansado. Y después el sistema inmunológico también sufre. Los linfocitos T y las células NK, pues crean una disfunción del sistema inmunitario. Más cáncer, más infección. De lo que nos protege de nuestro sistema inmunitario, que es tremendamente potente. Por tanto, campo de la conciencia, primer eslabón de la ansiedad. Depende cómo tomes la vida. ¿Cómo resolver la ansiedad? Pues no tengo ni idea. Claro, yo me formé años en el hospital. En el hospital a mí la ansiedad me preocupaba. Quizás la había sido a mis pacientes que no la veía, incluso, ¿no? Porque estamos en cosas importantes, el trasplante de las válvulas, los bypasses, ¿no? Y estás metido en un campo también donde lo material es importante, y lo es. Y no me imagino ninguna otra enfermedad que no tenga el recurso de un hospital, ¿no? Porque lo he practicado demasiadas veces para negar esa realidad. Es así, ¿no? Pero ¿cómo resolver la ansiedad? Resulta que me voy del hospital, de todo este currículum del cual ya me he despegado, pues me voy del hospital y voy a dos centros pues, fuera del hospital, una consulta externa, ¿no? Y allí, ¿qué veo? Allí veo ansiedad. Yo siempre tenía un electrocardiograma y un eco, un aparato de eco al lado, o sea que enseguida podía decir, en función de lo que me explicaba el paciente, ¿no? La exploración y el electro y el eco, ya sabía si tenía corazón normal o no. Todos normales. O sea, pasé en el hospital, corazones todos cascados, a dispensario de cardiología, todos corazones normales, y generalmente ansiedad. Palpitaciones, arritmias, hipertensión, dolor torácico, ahogo, etc. Claro, ¿cómo resuelves esto? Y me decían, no me den ningún fármaco porque yo soy autónomo y tengo que trabajar. ¿Cómo? ¿Un médico que no dé fármacos? Y entonces, pues ya tuve la solución, sí que la tenía. La solución era este hombre. Me dijo, Jim Fale es el instructor mío de terapia de polaridad. Y me formé con él. Y me dijo que su maestro era este hombre, Randolph Stone, que fue a Oriente y recogió toda la tradición de sanación con las manos.
Y entendió, como Harold Saxton Burr, que así como la flor tenía una polaridad, y un campo, pues el cuerpo también. Y es la terapia de polaridad. Pues van a estudiar, venga. Y lo primero que me dijo Jim es que el campo tiene una característica. Es que la energía, por ejemplo, de una batería, para saber cuál es, tienes que sacar la energía con un cable, tienes que hacer una acción, ¿no? Por ejemplo, una bombilla, ¿no? Una bombilla, pero tienes que cerrar. Es que si no cierras no hay campo. Aquí está el apego. Y aquí está el desapego. Dejar ir. Dejar ir. Lo de Enrique, ¿no? Y esto se hace dentro del campo. Y el campo es flujo. Es un flujo energético impresionante, que funciona así. De una posición neutral hay una salida de energía, hay una, se llama una rotura de la simetría que se llama, y después tiene que completar. En 3 dimensiones es el donut cósmico, que se llama, el donut. Y toda la energía del universo, toda funciona así. Por tanto, no hay acción sin circuito. Dinámica de campo. Normalmente, si nosotros no tenemos ningún problema o los hemos resuelto, pues tenemos un campo expandido. ¿De acuerdo? Pero resulta, imaginaros que hay una explosión a nuestro lado. Y hay 50 personas allí, ¿no? O un cohete, ¿no? Estas tracas tremendas, ¿no? ¿Cuál es la reacción nuestra? Instantánea. O sea, que la contracción del campo condiciona la forma. Es imposible en una explosión estar así. No hay nadie que lo pueda hacer. ¿De acuerdo? Por tanto, lo que decía Saxton Burr, el campo determina la forma. Y el campo es dinámico. Pero claro, estamos hablando de una explosión externa. Pero ¿y la amenaza interna? Que aquí ya entramos en un terreno subjetivo, ¿no? Pues bueno, miedos, culpas, rabia, frustración, humillación, todo lo que quieras. Esto es como la interpretación que hace nuestra mente de lo que nos viene de fuera. Y cascada o no cascada de ansiedad. En función de esto. Porque, por tanto, allí hay un nivel de intervención importante, potencial, ¿no? Por tanto, el biocampo responde cuando la conciencia se altera. Y nuestra conciencia crea campos. Por ejemplo, este es un electrocardiograma, ¿no? Es el campo magnético del electrocardiograma. Cuando estamos amorosos y apreciativos, pues tenemos esta cosa tan bonita, ¿no? Regular, fantástica, ¿no? Pero resulta que cuando estamos cabreados con el vecino o con un jefe, lo que sea, fijaros aquí el caos que se nos monta. Y esto no lo ha producido el jefe o la suegra, sino lo hemos producido nosotros solitos. Por tanto, esto está en nuestras manos. Y el grado de vivir con coherencia o sin coherencia es muy importante. Por ejemplo, es un estudio que hizo Valery Hunt del estudio electromagnético de los chakras, donde se ve cada uno de los chakras aquí, predominando con las frecuencias distribuidas en un biocampo normal.
Los chakras sabéis que son turbulencias magnéticas, ¿no?, que conectan el biocampo con el cuerpo físico, y cada uno tiene su magnetismo concreto, ¿no? Pues aquí tenéis todo, pues este es orden y coherencia del biocampo en una persona normal. Pero si aquí la persona está enfadada, desaparecen las frecuencias altas y fijaros el caos que hay que reina en el biocampo energético. Claro, estamos hablando de caos de la matriz energética. Por tanto, en algún momento puede aparecer caos también en el cuerpo físico. Pues esto va, lo que decía antes, de lo sutil a lo físico, ¿no? Bueno, los chakras, muy importante. Los chakras tienen la ventaja que se pueden testar con un péndulo. Se pueden fácil, ¿no? Y hay criterios muy claros. Son unos cuantos chakras que hay en el cuerpo y cada uno tiene su área de influencia. Y ellos compramos wifi, ¿no? Claro, tú tienes tu wifi en casa, pero no quieres que el wifi esté, pues te lo paciente. Los chakras es un poco esto, a pesar de que no hay tal división precisa, ¿no? Pero sí que es predominantemente una información que se da a aquella parte del cuerpo. Estos se llaman los ovales. En terapia polaridad, estos se llaman ovales. Por ejemplo, este es mi oval, el oval del cuerpo, del cuarto chakra. ¿De acuerdo? Y esto funciona también como un donut cósmico. Y bueno, aquí hay la información energética al ADN de esta región. ¿De acuerdo? Bueno, y cada chakra está unido a un tipo de conciencia. Por ejemplo, sensación de supervivencia. Yo, con vosotros aquí estoy seguro. El primer chakra lo tengo bien establecido. Si me voy a la selva amazónica, en un lugar donde nunca he estado, puede ser que no me funcione. Las relaciones interpersonales, una vez ya estás en un lugar seguro, empiezas a relacionarte con las personas. La relación interpersonal es lo que determina que el flujo del segundo chakra sea correcto o se interrumpa. Y la autoestima, el poder personal. Yo puedo con esto o esto puede conmigo. Tercer chakra, aquí la boca del estómago. Cuarto chakra, que se me ha roto el corazón. La decepción, tristeza, pena, ¿no? Pues esto es predominantemente aquí. Tú, después de una decepción, no dices, estoy decepcionado con esta persona, ¿no? O si por alguna cosa, ¿no? Etcétera, ¿no? Expresión, ¿cómo te expresas? ¿Puedes expresarte como quieres o tienes que callarte? ¿Expresas tu esencia o te inhibes ante las personas que te rodean, etcétera, ¿no? Entonces, cada chakra tiene la función de energizar e informar a territorios. Y bueno, hay los territorios por chakras. Esto está muy bien descrito por Valerie Kant, está muy bien descrito por Caroline Myers, está por Barbara Brennan, o sea que cada chakra tiene su área de distribución, ¿no? Insisto, como los wifis. Y en la enfermedad pasa lo mismo. Por ejemplo, mi pequeña, cuando ya tiene 9 años, cuando la cambiamos de los párvulos, ¿no?, a la escuela, de 25 niños a 450, a pesar de todas las pesares y todas las protecciones, resulta que se empezó a hacerlo todo encima, cuando ya tenía todo controlado. ¿Qué es esto? Esto es que perdió el enraizamiento. Primer chakra alterado. Esto los maestros ya lo saben. Yo estaba alarmado, aún no sabía de chakras, y le dije a la maestra, oye, ¿qué es esto? Porque esto está solucionado, vamos tirando para atrás. Dice, no, esto es la adaptación y en unos cuantos días ya estará. Sí. Porque no, a veces esto pasa a los 12 años cuando los padres se separan en un gran follón y aquella persona siente, aquel pequeñito, ¿no? Siente que está perdido, ha perdido las raíces y se empieza a venir encima, ¿no? Pero no existe en esta base, ¿no? Por tanto, esos son temas puramente energéticos, relacionados con la conciencia. Ya tienes, pues, el segundo chakra, miomas uterinos, quistes de ovario,
cuando tienes el segundo chakra cerrado, porque tienes la sensación que se está empezando contigo, que hay un desequilibrio en las relaciones interpersonales, pues tienes patología de esta región. ¿No? O por ejemplo, cuando yo no puedo con esto, es demasiado para mí, pues aparece reflujo, por ejemplo, gastritis o enfermedades del colon, no páncreas. Decepción, pena, dolor torácico, arritmias, angina, neumonía, asma del cuarto chakra, etc. O sea, cada uno tiene su región, ¿no? Importante. Ahora vamos a hacer un pequeño salto al tema del agua, porque hemos hablado de información, ¿no? Que la energía, la información está en el biocampo. Y hemos entendido que una parte de la energía va por los chakras a informar territorios, ¿no? Pero hay un aspecto más importante, que aparte de la información del biocampo al ADN, para la renovación y todo esto, aparte la energía lo que hace es movilizar agua, agitar el agua. Y el 70% de nuestras moléculas son agua. Tenemos 70% de agua en el cuerpo, ¿no? Entonces, esta agua se tiene que mover. Las moléculas de agua se tienen que mover. Y se mueven en verano, las dos. Pero en invierno, ¿qué nos pasa? Cuando vamos fuera sin el abrigo adecuado, como la explosión, igual, el biocampo se contrae y nos protege. Y además nos densifica. Porque cuando las moléculas de agua dejan de agitarse, los tejidos se densifican. Es que tengo un nudo en el estómago. Es que tengo alguna cosa que me aprieta aquí en el cuello. Es que tengo en el bajo vientre alguna cosa que me aprieta y me molesta. Y esto no es nada más que el agua que no se mueve, porque falta energía allí. Porque hay un problema del molde, un problema energético. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo me entrené a hacer polaridad, una de las características más impresionantes que me sorprendieron es que cuando tú tocas a una persona, notas que la energía aquella que mueve el agua y mueve la información, ¡fum!, te pasa, te entra por la mano izquierda, cruza todo el cuerpo y sale por la mano derecha. Y tú estableces un circuito con el paciente. Un circuito que al principio no tenía ni idea y ni percibía. Y ahora sí lo percibo porque me he entrenado. Es relativamente fácil. Es más difícil pues enseñar a auscultar un corazón que enseñar a sensar la energía de un cuerpo, ¿no? Y el paciente igual puede ser que no se entere nada o que sea un paciente muy sensible y sepa exactamente por dónde pasa la energía. Bueno, y aquí hay toda la conexión bioenergética de las manos con el cuerpo. Y aquí son varios toques de polaridad que restablecen la información y la coherencia del biocampo. Solo con las manos, con la intención ya puedes hacer pues muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por la inducción biomagnética. Las manos son potentísimas. Yo os he puesto el cuadro de inducción biomagnética, pero es que las manos tienen 5.000 veces más potencia biomagnética que el corazón. Brutal. Y 1.000.000 de veces más potente que el cerebro. O sea, solo colocar las manos cerca o alrededor de las estructuras orgánicas ya pasan cosas. Es un campo tremendo que tenemos, ¿no? Entonces, resumen de mi experiencia en terapia de polaridad en estos últimos años. Bueno, al cabo de pocos minutos de hacer estos toques, lo primero que te dicen los pacientes, ¡uf! ¡Qué tranquilidad! ¡Qué paz! Es que venía angustiado y en un momento, en 5 o 10 minutos, un cuarto de hora, aquella persona ya se ha transformado. Es una persona tranquila. Las crisis de angustia son impresionantes, porque yo resuelto 20 crisis, en estos años 20 crisis de angustia importantes, que me muero, y hágame algo, y en 10 minutos solucionado. Pero es que solución enseguida, hasta el momento de decir,
gracias, ya está, ya estoy, ya me puedo ir. Esto para mí es insólito. Yo he vivido en Valle de Hebrón, que es una angustia 24 horas, 48 horas, ¿no? Había urgencias, tirados, sin saber qué hacer. Y con esto es tan sencillo, resulta que lo resuelves. La persona está más centrada, más tranquila, no está tan disperso, no está nervioso. Y lo que es curioso es que en 1, 2 o 3 sesiones hay una adquisición de hábitos automáticos tranquilos. Hábitos automáticos tranquilos. Baja la reactividad. Las cosas se ven con una distancia relativa, sin implicación personal. Es que hay un desapego espontáneo. Y se movilizan recursos para hacer frente al próximo punto. ¿De acuerdo? O sea, no solo resuelves el tema en aquel momento, sino de alguna forma el cuerpo aprende, que es una de las características de la vida. La vida aprende. Aprendemos a esquiar, aprendemos a conducir, aprendemos a ir en bicicleta, que es muy complicado, en 3 o 4 sesiones, ¿no? Y de alguna forma lo que le favorece al cuerpo, pues el cuerpo lo aprende. Y en este tipo de terapia el cuerpo aprende a estar bien, lo cual no deja de ser muy sorprendente, ¿no? Por tanto, no estamos hablando de venga usted los próximos años a bici o cada día le haré, o cada semana, o cada... No. Es que te duran poco los pacientes porque ya están bien. Otra característica muy importante es que hay una recuperación de la esencia de la persona. Te dicen, soy más yo. Me puedo expresar más. ¿Y esto por qué ocurre? Y te lo dice enseguida. Es que no hay miedos. Es que desaparecen los miedos. Porque los miedos son los que bloqueaban. Y si hay un desbloqueo, los miedos desaparecen. Entonces uno ya tiene el coraje de decirle al jefe, oye, no. El otro, mira, hasta aquí, límites, poner límites, ¿no? Por tanto, es una cosa curiosísima y, de hecho, los psicólogos cada vez más van a la psicología energética, porque tiene un impacto impresionante, instantáneo, con pocas sesiones sobre los pacientes, ¿no? Se solucionan somatizaciones y enfermedades, ¿no? Y la renovación de la información genética ya fluye a la renovación tisular, a los técnicos, ¿no? Entonces, bueno, yo ya tuve, cuando conocí a Ginny la polaridad, ya tuve la solución. Sí, no tuve que esperar un año, sino cuando hacía el curso, el fin de semana, y el lunes empezaba a hacer cosas y podría solucionar todo esto. Lo que un cardiólogo ve fuera del hospital. Pero resulta que lo que no está preparado es para ver que todos estos procesos médicos acompañantes al paciente se solucionaban. Al principio no entendía nada. Oiga, ¿es posible que este dolor del hombro, desde que usted me dijo la terapia, no lo tenga? No, yo he hecho la terapia para las palpitaciones, no por el hombro. Y el otro, ¿y la rodilla? Es claro. Pues mire, es la segunda vez que bajo las escaleras y ya no me duele. Es posible. Bueno, al final, pues los pacientes mismos ya te dicen cosas, ¿no? Y te das cuenta que, aparte de tu intención de solucionar un problema cardiológico, yo como súper especialista en cardiología, resulta que empiezas a solucionar otras cosas. 5 ejemplos de enfermedades. Problemas osteomusculares, amenorrea, intolerancia al gluten, ceguera y cáncer. Solo unos cuantos. Osteomusculares, por ejemplo, el primer paciente que vi hace 6 años, un hombro congelado. Yo lo vi el martes y el jueves ya se operaba.
Hacía 2 meses que estaba con dolor brutal, nocturno, y no se podía mover. Y no había técnica que hubiese podido liberar todo esto, ¿no? Bueno, le hice una sesión. Instantáneamente se deshizo. Él se quedó sorprendido, pero yo más. Es que me han dicho que tengo una rotura por ecos, sí, está en una rotura, pero mira, pues no será muy importante la rotura, cuando puedes mover el hombro bien, ¿no? Un traumatólogo, latigazo cervical. Hacía más de 5 años y estaba a punto de abandonar su consulta de traumatología de éxito. No es que un latigazo y estaba rígido como un palo. Dice, yo creo que tenía que dejar de operar porque no funciona, ¿no? Le hice unas cuantas sesiones y en 3 meses ya estaba bien. Ya está operando otra vez. Por tanto, aunque haya muchos años que la musculatura por la defensa se haya contraído y se haya instalado en aquel cuerpo, se puede deshacer rápidamente. Esto es un concepto importante, ¿no? Y esto te da más esperanzas de poder resolver cosas, aunque haga años que están allí instaladas. De hecho, cuando tú vas al congelador a coger una hamburguesa, tú no me preguntas, oye, hamburguesa, ¿cuánto tiempo hace que estás aquí congelada? ¿No? La pones en el microondas y ya está. ¿No? Y esto es lo mismo. Por tanto, esto es una puerta de esperanza, ¿no? O una cadera. Hace 5 meses aproximadamente, un hombre de 40 años me viene y dice, es que me tiene que cambiar la cadera este jueves. Esto era el lunes. Y dice, ¿cómo lo ves? Pues no me gusta nada. Vamos a probar si quieres alguna cosa de este tipo, ¿no? Y entonces, pues hicimos 4 sesiones. Suspendió la operación y ahora está cada día 2 horas por la montaña andando. ¿Qué es esto? Esto es contracción defensiva, por lo que sea, ¿no? Temas emocionales importantes, ¿no? Que te han dejado una cadera bloqueada, como un hombro, como la rodilla o un pie. Esta mujer, por ejemplo, la conozco desde muchos años. Esto es el año 2010. Me vino con un dolor tremendo en la rodilla derecha, o sea, la que está bien, a su izquierda, ¿no? Y llevaba una prótesis en la otra. Y entonces tenía unos dolores tremendos. Y el cirujano, pues le dijo que se tenía que operar. Se tenía que operar otra prótesis, ¿no? En un lado derecho. Y ya, pues no lo vio claro, le pedía mucho dinero. Y entonces le dije, pues también para experimentar, porque al principio cuando hacía todo esto, digo, si quieres, vamos a ver qué pasa, ¿no? Bueno, en unas cuantas semanas, la mujer ya empieza a andar bien, sin dolores. Y hace 6 años que está bien. O sea que, de alguna forma, nos hemos ahorrado una intervención. Claro, al cabo de unos pocos meses, cuando vi la radiografía, el marido me dijo, oye, ¿y esta prótesis del otro lado? Pues chico, no sé. ¿Se la podía haber ahorrado? Claro, no lo sé, porque yo no estaba allí. Pero el concepto es este, ¿no? El concepto es que, de alguna forma, si desdensificas los tejidos, pues algunos dolores que no son óseos, sino son de la contracción tremenda muscular defensiva, los puedes solucionar. Amenorreas. Bueno, yo no soy ginecólogo. Tengo la cultura general de Facultad de Medicina. O sea, no sé la compleja endocrinología de las mujeres, ¿no? Pero en 4 pacientes, mira, la Martina fue la primera, 42 años, lleva 22 meses de amenorrea, tenía el segundo chakra cerrado, divorcio complicado, 3 sesiones de polaridad, en 3 meses resulta, ya tengo la regla. Y otra vez, yo bien, yo tengo que ver yo, cardiólogo, con la regla. Yo no tengo ni idea de todo esto, ¿no? O por ejemplo, Montse me encuentro en Montserrat un día y me habla de un móvil laboral, ¿no?
y 36 años, 18 meses de menorrea, 3 sesiones de polaridad resuelto en 2 meses. Me ha dejado la regla. Y aquí es donde ya empecé a decir, bueno, ¿qué es todo esto? Porque con Maite, igual un móvil de 24 meses, pues se soluciona rápidamente. Y la última es una muy reciente, de 22 años, que con un problema importante que tuvo con un pequeño suyo, pues hizo una menorrea, que no son 12 meses, son 18 meses. En 3 sesiones de polaridad se normalizó la regla, ya la he bajado. Y la intolerancia al gluten. 2 casos. Esta misma chica de 22 años tenía el tercer chakra cerrado, 18 meses sin poderse comer un croissant de chocolate. De hecho, nada, porque casi no podía probar nada, porque a todo era intolerante. 4 sesiones de polaridad, resuelto en 2 meses. Y Raquel es la última, que es una profesora de un instituto de Barcelona, 34 años de edad, tercer chakra cerrado, 10 meses de duración de la intolerancia al gluten, una sesión, y se va en un viaje a Londres, me dice, comida de todo, y ya está. ¿Esto por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Una posible explicación a la solución energética. Aquí tenéis un estómago, ¿no? Un epitelio del estómago. Estas son las células, estas son las células del estómago, ¿no? Aquí está el paso, ¿no? La luz. Y este es el epitelio que se llama columnar. Bueno, pues entonces el alimento tiene que venir por aquí, pasar por aquí y proceder, ¿no? Claro, el tema es que estas células del epitelio, que además se regeneran, ya sabemos que se regeneran cada 3 o 4 días, necesitan información precisa sobre cómo procesar los distintos alimentos. Alimentos hay muchos, pero y el procesamiento es distinto, ¿no? ¿De dónde viene esta información? Pues bueno, posiblemente del tercer chakra, que estaba cerrado y tenía fuera de cobertura el estómago. Las células no sabían qué hacer porque no tenían instrucciones. Y entonces el tercer chakra cerrado, cuando se abre, da la información a las células. Esta es mi hipótesis. Miraré si la escribo y me lo tengo en algún sitio. Pero esta es mi hipótesis en función de lo que he visto que ocurre. Pero una hipótesis que me permite explicar por qué ocurren estas cosas. En manos, además, de una persona que no es experta en nada, porque ahora ni en cardiología. Por tanto, hay renovación celular, hay buena información. Las células nuevas que aparecen ya están informadas. Ceguera, ingeniero de la familia, 70 años, una persona brillante, y me dice un día, es que me estoy quedando ciego, y por el edema macular, y me enseña esta imagen, que es aquí hay un edema de la mácula. Se diagnostica hace 6 años y el pronóstico era ceguera progresiva, ¿no? Y entonces, pues, también el entusiasmo mío, inicialmente polar, pues le digo, pues, vamos a tener una prueba. Conejillo de Indias, tú serás. Vamos a hacer una sesión semanal a ver qué pasa. ¿Te parece? Pues sí. Bueno, progresivamente fue mejorando y a los 2 meses tenía una vista normal completamente. De no poder leer La Vanguardia, así, no la periódica, el titular, La Vanguardia, pues pasó a tener una vista normal. Actualmente tiene visión normal, pero pasó hace 2 años un segundo episodio relacionado con un tema de ansiedad. Por tanto, todo esto es material de estudio. Los conos y los bastones también se renuevan.
Por tanto, yo entendí que la información que aporta la energía había dado la información adecuada para la renovación tisular, ¿no? Cáncer avanzado. Tenemos muchos casos, pero son 3 de ellos. La primera es una mujer que es una médico del sur de España, que vino con un cáncer gigante de la mano izquierda, maligno, y que no se quería operar. Es homeópata y es naturópata, ¿no? Y no se quería operar. Entonces, bueno, hicimos varias sesiones, ella se hizo muchas terapias, pero al cabo de los 12 meses está solucionado, sin operación y para gran sorpresa, después del escándalo con sus colegas del hospital, ¿no? Cáncer de mama, segundo, con metástasis hepáticas, una chica de 49 años que estaba desahuciada en un hospital del nuestro. Dice, ya no hay remedio, dentro de 2 meses te vas a morir. Entonces vino a nosotros y bueno, tenemos todo un circuito para el cáncer. La terapia ocular es una de las características, pero después hay otras terapias, ¿no? Y en 9 meses ya está solucionado, está curado. Y este hombre es de 85 años, vino hace relativamente poco, es el padre de una amiga mía y tenía un informe de sangrado y tenía todos bultos y en el tórax y bueno, lo querían biopsiar, pero él a los 85 años no veía claro ir por este camino. Y entonces le dije, bueno, si quieres vamos a empezar a hacer sesiones antes de que te biopsien, ¿no? Bueno, hicimos 6 sesiones y a los pocos meses ya no había nada. Es que no había ni dónde pinchar porque los ganglios habían desaparecido. Y entonces fue al hospital y claro, le hicieron la radiografía y no había nada. Dice, es que es seguramente el diagnóstico no estaba bien hecho. Lógico, ¿no? Yo hubiese dicho lo mismo. Claro. Entonces, alguien puede decir, no, hombre, Manuel, es el efecto placebo. ¿Sí o no? Estabas pensando en esto, Enrique. Y sí, claro, tú dirás, es la biología de la creencia, ¿no? Por ejemplo, si tú dices, te vamos a dar esta quimio y te va a caer el cabello. Te cae aunque te den agua. Esto ya se sabe, ¿no? Hay un porcentaje importante. O bien, por ejemplo, hace esta visualización y te vas a curar, y se curan. Por ejemplo, los libros de los Simonton, increíbles sobre el cáncer de los años 80, están muy bien y habla del efecto placebo y del efecto nocebo. El efecto placebo todo el mundo lo entiende. El efecto nocebo no, se habla poco, pero es que te puedes cargar a un paciente tú diciéndole según qué cosas. Porque las expectativas de que se muera las puedes inducir tú. La falta de expectativas, ¿no? Por tanto, es importante la forma de informar a nuestros pacientes, a todos los pacientes en general, ¿no? ¿De acuerdo? Pero bueno, placebo, sí, digo sí, placebo, pero os voy a poner una diapositiva impresionante, que es que Becker, el de los campos magnéticos, pues hizo esto hace unos años. Él cogió una salamandra, le instaló aquí un carcinógeno y un cáncer tremendo, y las salamandras pues desarrollaban cáncer y se morían las salamandras. Y este hombre se le ocurrió hacer una cosa. En un grupo de salamandras ya con cáncer, les cortó la cola. Y cuando les cortó la cola, hubo este campo magnético inducido, corriente de lesión-reparación, y las salamandras vivían. Les desaparecían todos los cánceres. Esto está bien publicado, ¿no? Por tanto, efecto placebo seguro, pero después hay campos magnéticos que te ayudan a resolver el cáncer, porque la información está allí. Posible explicación para la solución del cáncer. Pues bueno, aquí tienes, por ejemplo, un tejido mamario. Tejido mamario, las células deben saber cómo proliferan y están dependientes del cuarto chakra, que es la decepción cuando se cierra, la tristeza, la pena, profundas, subjetivas. Oslo tiene esto
mucha gente pasa esto, no, pero es como te lo tomas, ¿sí o no? Entonces, si el cuarto chakra está cerrado, pues la mama está fuera de cobertura energética, desinformada. Y esta posible mala información al ADN, cuando tú abres el chakra, ya la renovación de los tejidos que ocurre en aquel momento ya recibe la información adecuada. Al igual que los trabajadores de la construcción, ¿no?, que se encargan de hacer tu casa y tú tienes que estar allí, o el arquitecto, o el aparejador. Online, cada día, porque el ADN hace proteínas. Como los trabajadores de la construcción ponen tochos, pero el que dirige la operación no son ellos. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que realmente cura el cáncer? Pues el sistema inmunológico. Ni yo, ni el oncólogo, ni nadie. El sistema inmunológico. Entonces hay una relación clarísima entre la emoción y el cáncer. Esto lo sabe todo el mundo, casi. Y fue este hombre, el Robert Adler, el que descubrió todo el mundo de la psicología, puso en ciencia el mundo de la psiconeuroinmunología, ¿no? Y hay muchas publicaciones donde dicen que solo ir a buscar un análisis para ver si las células están así o así, ya te crea una depresión de la inmunidad, independientemente si tienes un problema familiar o lo que sea, ¿no? Por tanto, el tema emocional es un tema clave y la gestión de las emociones es un tema clave en todas las enfermedades, en cáncer también. Y el tema no está en los genes, está en las órdenes que reciben o no adecuadas. Y esto depende del campo, del molde. Independientemente que la polaridad ayude a restablecer el circuito de la información, lo que hace es tranquilizar a los pacientes. Y solo esto, esta gran tranquilidad, esta paz interior, permite que el sistema inmunológico funcione bien, que ya es mucho. ¿De acuerdo? En los bloqueos energéticos de las enfermedades hay tres buenas noticias. Con esto acabo. Einstein decía que podemos considerar la materia como regiones del espacio en el cual el campo, que es energético, es extremadamente intenso. No hay lugar en esta nueva física para el campo y la materia, ya que el campo es la única realidad. O sea, todo es energía. Segundo punto, los moldes. Tenemos que cuidar los moldes nuestros. Puede ser que algún pequeño disgusto pues, nos haya generado un problema del molde y nos determine la bioquímica, la biofísica, la genética, o bien que tengamos una gran deformación del molde que se tenga que reparar también, ¿no? La segunda buena noticia es que hay una proliferación constante de los tejidos, de las células. Y la tercera es la intervención esta epigenética. Epigenética también es terapia energética. ¿De acuerdo? Aquí hay una investigación imponente, potencial, que creo que debería solucionar estas cosas, ¿no? Y dar explicación a las observaciones estas tan curiosas. La terapia energética no siempre funciona. Y esto es importante decirlo. ¿Por qué? Depende del terapeuta. La seguridad te da el terapeuta. La empatía. La resonancia. Y sobre todo, si es una persona amorosa o no. Vibracionalmente clave. No me imagino un terapeuta sin amor. Porque esto no cura nada. El paciente, la actitud, las creencias, los significados, el entorno, la familia, el elemento clave y el universo. Es la ley de tercios, ¿no? Entonces, lo que es evidente es que todo esto no son revisiones espontáneas ni milagros, ¿no? Sino es un trabajo personal impresionante, ¿no? Y que hay una frase de San Agustín que es que los milagros no son contrarios a la naturaleza, sino contrarios a lo que sabemos de la naturaleza.